En algún momento nos hemos preguntado cómo poder llegar a una mejor audiencia, cómo ganar más dinero con nuestros videos de YouTube, y en este video vamos a ver el secreto. Hola, soy Juan Diego Pirela, tu guía ideal para ayudarte a crecer dentro de YouTube a la velocidad de la luz. Si te interesa lo que estamos haciendo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones de la campana para no perderte absolutamente nada. Cómo añadir subtítulos manuales a nuestros videos, cosa que nos va a permitir llegar a una audiencia más amplia. Si es posible llegar a audiencias donde el CPM y el RPM es muy superior a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿ok? Y así permitirnos ganar mucho más dinero que aquellas visualizaciones o de aquellos espectadores que por supuesto nos ven de nuestros países de Latinoamérica. El día de hoy vamos a aprender cómo hacerlo, y lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro canal de YouTube y luego irnos a lo que es la pestaña del YouTube Studio. Bien, hay un conjunto de opciones a nuestra izquierda y vemos que nos aparece contenido, ok, la parte donde dice contenido, la opción. Le damos allí a esa opción, bien, y nos van a salir un conjunto de videos, nos van a salir todos los videos que hemos estado subiendo más recientemente. Bien, vamos a buscar el video donde vamos a seleccionar o donde vamos a añadir o vamos a editar los subtítulos. Le vamos a dar al lápiz donde dice detalles. Muy bien, luego que estemos acá nos van a aparecer toda lo que es la descripción, el título, todo. Y este video lo voy a utilizar de ejemplo para explicar cómo colocar los subtítulos predeterminados y de esa forma poder llegar a una audiencia más amplia y a su vez poder generar un poco más de dinero aumentando el CPM y RPM del vídeo. Bien, entonces bueno, ahora vemos a donde está la pestaña, la misma pestaña izquierda, pero bajamos hasta donde dice subtítulo, esta de acá. Bien, por supuesto que aquí nos va a aparecer, ok, nos van a aparecer un conjunto de cosas. Lo primero es el idioma predeterminado del video, ok. En este caso yo tengo como idioma predeterminado el español, porque precisamente estamos en un país donde se habla español. Bien, por supuesto. Entonces ahora lo primero que vamos a necesitar hacer es añadir idioma. Bien, le vamos a dar a donde dice añadir idioma, la opción que está justamente debajo en azul. Bien, le damos allí y ahí cuando le demos a añadir idioma nos van a salir un conjunto de idiomas. Pueden ser miles de idiomas, todos los idiomas posibles por haber. Está el alemán, está el árabe, como podemos darnos cuenta, pero realmente el que nos va a interesar, o por lo menos el que a mí me va a interesar, es el inglés. Si es posible del alfabeto, bien, desde la A hasta la Z, y buscamos el inglés. Entonces le damos allí. Cuando seleccionemos inglés, se nos va a desplegar esto de acá, justamente abajo de nuestro idioma predeterminado, otro con el subtítulo que nosotros agregamos. Entonces ahora lo que vamos a necesitar de hacer es añadir el título y la descripción. Lo que vamos a tratar de hacer es abrir una pestaña de Google, bien, y le vamos a dar lo que dice traductor. Bien, le vamos a dar el traductor de Google. Realmente este traductor es, si es posible, tiene ciertos errores, pero digamos que casi llega a la perfección. Como siempre, no todo va a ser perfecto, pero lo que nos va a interesar a nosotros es irnos, luego de que estemos allí, le hemos añadir descripción y título. Vamos a agarrar y vamos a copiar lo que es el título y lo vamos a agarrar y lo vamos a pegar en el traductor. Si vamos desde español hasta un inglés, vamos obviamente a invertir estas opciones de acá y vamos a tratar de que el español esté en la parte donde colocamos las letras y el inglés esté el resultado de lo que es nuestro resultado. Así se utiliza el traductor de Google. Luego le damos copiar acá, bien, le damos how to increase, ok. El RPM realmente tiene un margen de error el traductor, pero puedes llegar a ser perfecto. Luego lo que vamos a hacer es justamente al lado donde está nuestro título en español, nos va a aparecer una casilla que dice título, ok. Aquí vamos a agarrar y vamos a copiar lo que nuestro traductor de Google nos dijo. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la descripción. Vamos a agarrar toda nuestra descripción, bien, si es posible la parte más relevante, que es esta de acá, bien, y hasta acá, y le vamos a dar copiar, bien, y vamos a pegar acá nuestra descripción. Muy bien, pero lo vamos a hacer en inglés, así que vamos a tener que colocarla, copiarla, pegarla en el traductor de Google y luego que esté totalmente traducida al idioma que nosotros queremos traducir, sea inglés, árabe, lo que sea, le damos copiar y luego lo que hacemos es justamente al lado de nuestra descripción en español copiar y pegar lo que es la que nos dio el traductor. Luego le damos acá donde dice publicar. Muy bien, entonces al momento que le demos publicar ya se ha añadido, fíjense, ya tenemos una traducción
tanto en inglés como en español. La del idioma original es la del video que nosotros colocamos al momento de cargar el video y subir el video a YouTube en la pestaña de detalles, mientras que esta descripción y título la hemos traducido al inglés. Eso nos va a permitir que cuando una persona busque nuestro video, bien, y que sea de otros países, que sea de, por supuesto, Estados Unidos o algún otro país donde digamos le interese el tema de nuestro video, le va a aparecer en el idioma como tal, natal de ellos, y va a permitir que también se pueda hasta cierto punto conseguir en las búsquedas, ok, en las búsquedas y el explorador de YouTube. Va a permitir que se pueda conseguir esos videos nuestros con los resultados en inglés, muy bien, o con el título en inglés y la descripción en inglés, cosa que nos va a permitir llegar más audiencias mediante el descubrimiento de la búsqueda de YouTube. Pero ahora falta lo que es la traducción del video, es decir, todo el cuerpo del video traducido al idioma de esas otras personas a las que queremos llegar. Por lo tanto, vamos a necesitar añadir subtítulos en inglés. Fíjense que abajo nos aparece lo que es la traducción automática que hace YouTube del español como tal de nuestro video, pero nosotros vamos a poder añadir subtítulos de forma manual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Le damos aquí donde dice añadir, ok, y vamos a darnos cuenta que acá nos va a aparecer justamente abajo todo el cuerpo del video y toda la duración del video. Bien, nosotros podemos colocar los subtítulos, ok, de manera puntual, o podemos hacerlo de una manera que, por ejemplo, creemos todo el archivo y lo tengamos en nuestra computadora y seleccionamos esta opción para poder subir el archivo y de una vez que tengamos toda la traducción allí. Lo otro que podemos hacer es sincronización automática. Simplemente se va a sincronizar en cada momento del tiempo del cuerpo del video. Cada palabra que vamos haciendo, el YouTube lo sincroniza de manera automática y lo traduce, lo va traduciendo. Pero esta opción tiene ciertos errores, realmente no la recomendamos. Lo otro sería escribir manualmente. Pero ¿qué pasa si lo escribimos manualmente? Que realmente, fíjense, esto es un video de 20 minutos. Realmente si escribimos manualmente vamos a perder bastante tiempo y no va a valer mucho la pena porque vamos a sacrificar mucho tiempo. Lo otro sería esta opción de acá que dice traducir automáticamente. Realmente esta opción es bastante más precisa que aquella que es la sincronización automática, así que vamos a utilizarla. Pero ¿qué pasa? Fíjense de que le aparece como... no les aparece como algo así como sombreado, como que si no estuviera disponible. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, por supuesto, hacer un artificio que vamos a ver cómo poder desbloquear esta opción. Así que nos vamos a ir ahora, le damos atrás y vamos a buscar donde está nuestro idioma predeterminado, que es este de, por ejemplo, este que es el idioma original del video, ok, y vamos a darle aquí donde dice duplicar y editar, a la opción donde dice duplicar y editar en azul. Muy bien. Luego que le demos aquí, fíjense, nos va a aparecer en todo, nos va a aparecer prácticamente toda la traducción, absolutamente toda la traducción de todas las palabras, bien, que hemos dicho nosotros en español y que YouTube ha traducido automáticamente todo nuestro video, de principio a fin, y nos aparece exactamente dónde y exactamente si corremos una línea de tiempo, fíjense de que nos va a aparecer toda la traducción completa en cada exactamente en cada preciso segundo en el que lo decimos, en el que mencionamos, aparece una traducción exactamente en español de nuestras palabras. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar eso, pero realmente lo más importante es que nosotros chequemos todo esto de acá, todas nuestras palabras, ok, que estén exactamente escritas de una manera correcta. Es decir, prácticamente que no hayan errores de traducción, o que, por ejemplo, cuando estemos escribiendo un hola, no se escriba un olas de las olas del mar, cosas así, sin el H. O sea, que realmente todas las palabras estén correctamente escritas. Bien, eso es importante. Realmente nos va a tomar un poco menos de tiempo leer todo esto, porque simplemente lo que vamos a hacer es leer, bien, pero luego le vamos a dar acá donde dice publicar. Eso, por supuesto, después que hayamos certificado que todas las palabras estén escritas de una manera correcta. Luego le damos publicar, nos va a aparecer el que nosotros teníamos anteriormente, que era este de acá exactamente. Nos va a aparecer el que duplicamos, el mismo español, lo duplicamos 2 veces, ok. Eso prácticamente lo que le da a entender a YouTube es que revisamos correctamente lo que era la traducción y le certificamos que tuvo una buena traducción, cosa que le va a ayudar y le va a permitir así
poder dar a entender de que la traducción está completamente bien y que lo puede traducir a otros idiomas, o que tenemos la opción automática de que lo traduzca de manera sin erratas, sin erróneos, ¿ok? Sin nada de que equivocarse. Luego, ahora sí, vamos a donde tenemos lo que es nuestra traducción en el idioma que queremos buscar o que queremos traducir, ¿ok? Que en este caso sería el inglés, el del medio. Bien, y le damos aquí a añadir otra vez. Pero fíjense de que cuando le damos a añadir, ahora sí nos aparece traducir automáticamente. Ahora sí nos aparece la opción. Y exactamente qué va a pasar, que en cada segundo exacto y preciso de del cuerpo de nuestro video, fíjense, le va a aparecer lo que es una traducción exacta en el tiempo real. Cosa que si lo hubiéramos hecho de manera manual, hubiéramos tenido un poco más de precisión, pero realmente hubiéramos sacrificado mucho más tiempo. Y si lo hubiéramos hecho de una manera con la sincronización automática, capaz lo hubiéramos hecho más rápido, pero realmente hubiéramos tenido más errores. Y con este método realmente es un método equilibrado entre la rapidez de tiempo con la que hacemos, porque prácticamente nos toma un par de clics, y con lo que es la precisión exacta en exactamente la ubicación en la que queremos que se traduzca o que aparezca la traducción automática. Y luego le damos aquí donde dice publicar. Muy bien, luego que le demos publicar, realmente ya nuestro video va a estar en inglés y va a estar en español, cosa que si personas de Norteamérica nos buscan, nos van a encontrar con estos resultados de búsqueda, porque hemos traducido el título y la descripción para optimizar los resultados, y también hemos optimizado lo que es la traducción de ese contenido completamente. A ver, podemos hacer otro idioma y podemos prácticamente llegar a un idioma, a una audiencia que podría ser, no lo sé, podría ser de Brasil o una audiencia brasileña. Realmente vamos a buscar por acá, o chino. Realmente podemos hacer para obtener resultados de China. Vamos a ver acá China, fíjense. Seleccionamos el idioma chino y luego le damos donde está la descripción, el título y la descripción. Hacemos lo mismo, copiamos, digamos, correctamente nuestro título de nuestro video, le damos copiar, vamos al traductor, subimos acá, aquí en este caso seleccionamos, en este caso sería chino, le damos acá, chino tradicional, y quitamos esto de acá, pegamos nuestro título, ok, y fíjense, ya está nuestro título exactamente copiado como debería ser. Lo copiamos, luego agarramos, vamos acá, pegamos, hacemos lo propio con la descripción, exactamente las palabras que nos van a interesar, que sería esta de acá sin los links. Bien, copiamos, vamos a el traductor, copiamos y pegamos, agarramos, copiamos todo esto, lo que nos interesa solamente hasta acá, copiamos acá, pegamos acá y le damos publicar. Ya vamos a tener el título de la descripción, por supuesto del chino, fíjense acá es el último idioma, y luego le damos donde dice añadir subtítulos, y aquí sí nos va a aparecer automáticamente lo que es la opción de traducir automáticamente, porque ya la hemos, digamos, habilitado. Y fíjense exactamente en los minutos que nosotros queremos ubicar exactamente las palabras en el momento, en tiempo real. Le damos publicar y así, señores, ya tenemos nuestro video en español, en inglés y en chino, cosa que vamos a poder llegar a audiencia de Norteamérica, de Asia y por supuesto de acá de Latinoamérica, haciendo que nuestro video tenga un mayor RPM y haciendo que nuestro video pueda ser descubierto por muchas más personas. Así que bueno, si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Recuerda que siempre estaremos trayendo contenido útil e importante acerca de cómo crecer en YouTube. Sin más que acotar, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Chao, chao.